Ahora sí, hola, sí, sí. Ahora se oye. No me di cuenta que la barra que me indica el sonido no se movía. Había un fallo ahí en la conexión. Ahora sí que se tiene que escuchar porque ya veo la señal. Bueno, estaba saludando y estaba diciendo que vamos a estudiar en la epístola a los Romanos, capítulo 15, que estamos al final en el versículo 33 y ya justito para que nos pongamos con el capítulo 16, que es el último. Vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que nos dirija y comenzamos con este tiempo de estudio. Vamos a orar. Señor, gracias porque hoy también nos das esta oportunidad de poder reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y tratar de escuchar tu voz. Si estamos aquí cada día y estamos haciendo esto es porque creemos, Señor, que tu palabra es necesaria para nuestra vida. Creemos lo que la palabra dice de sí misma, lo que tú nos has enseñado sobre ella y que es algo fundamental en la vida de todo creyente y necesario, algo que no debe limitarse a una ocasión en la semana, sino que cada día, así Jesús nos estaba enseñando, y queremos llegar a ese punto de estar escudriñando las escrituras y recibiendo esta palabra que viene de ti como algo personal, algo especial, con propósito. Queremos pedir tu dirección, por lo tanto, para que todo lo que hablemos y digamos, Señor, en este tiempo venga de ti, que sea para edificar a tu iglesia y para que tu palabra se siga extendiendo por todas partes, haciendo que muchos oigan y puedan recibir la verdad y ser salvos. Guíanos y danos sabiduría. Queremos escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, pues id preparando Romanos 15:33, vamos a retomar ahí donde estábamos el último día hablando y avanzaremos ya en el último capítulo, en el capítulo 16, llegamos ahí ya al final, lo que son las salutaciones, pero que hay muchas enseñanzas. No pienses que porque ya en una carta llegan las salutaciones, ya eso también es palabra inspirada y por lo tanto el Señor también nos habla a través de eso. Y antes de que nos pongamos ya con Romanos 15, miro un momentito en el chat en directo para ver los hermanos que han escrito por aquí algún saludo. Juan Bermudo está deseándonos que la gracia y la paz del Señor estén en nuestros corazones. Y Miguel Torres también está ahí, muy contento de escuchar la palabra del Señor, dice, y que la gracia de nuestro Señor esté siempre en nuestros corazones. También Ana Rita, buenas tardes y bendiciones, dice. Robert Lando, buenas tardes a todos. Beatriz también dice que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a comprender su palabra. Ana Karina también está ahí deseando bendiciones y un abrazo grande para todos. Bien, esos son los mensajes que hay hasta este momento y hay más hermanos conectándose y comentando, escribiendo, pero vamos a aprovechar el tiempo que se nos va muy rápido. Romanos 15:33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Así acababa este capítulo 15. El último día estuvimos hablando acerca del apóstol Pablo, pidiendo a los hermanos que oren por él, porque él sabe las cosas que le esperan en Jerusalén, porque el Espíritu Santo se lo dijo. Dios, el Señor Jesús, se lo reveló. Y estuvimos hablando, lo último en el estudio es que llegue a vosotros por la voluntad de Dios, dice, para que yo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Con otras palabras, si Dios quiere que se haga su voluntad, y esa es la actitud que todo creyente siempre tenemos que tener, reconocer a Dios en nuestra vida, reconocer que todo lo que hagamos o dejemos de hacer va a ser porque Dios lo va a permitir en nosotros. Él es nuestro Señor. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. ¿Qué quiere decir el Dios de paz? Bueno, paz es una de las características que Dios nos ofrece y nos da, y no, como decía Jesús, y no una paz como el mundo la da, sino una paz diferente. Pero si profundizamos un poquito en la idea, ¿qué representa decir que Dios es el Dios de paz? ¿Qué representa eso?
¿Por qué decimos que Dios es el Dios de paz? Y ya hemos apuntado, bueno, porque Él trae paz a nuestra vida, sí, pero ¿en qué sentido? Bueno, mira, vamos a leerlo en algún versículo. Voy a Hebreos, capítulo 13, y leeremos el versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está. Y aquí en este texto, estos dos versículos que he leído aparecen como una bendición para todos los creyentes, y el Dios de paz haga esto. Cuando en la Biblia aparece ligado a Dios la expresión paz, cuando se habla de el Dios de paz, la Biblia se refiere al Dios de paz como aquel que nos reconcilió consigo mismo. Y aquí está, además de que esto es una bendición, está hablando de que el Dios de paz ha actuado a través de Jesucristo, que es el gran pastor de las ovejas. Y dice que Él actúa en nosotros para hacernos aptos en toda buena obra, para que sepamos hacer su voluntad, lo que hablábamos el otro día al final, aquí también se menciona el hecho de hacer su voluntad, y todo eso es todo lo que es agradable delante de Él, es posible gracias a Jesucristo, dice aquí en este versículo, porque es a través de Jesucristo que nosotros obtenemos paz para con Dios. Cuando leemos en la Escritura el Dios de paz os santifique por completo, el Dios de paz os bendiga, haga en vosotros. Ahí entre los hermanos que han saludado, algunos en su salud ha dicho que la gracia y la paz del Señor esté en vuestros corazones. Bueno, cuando nos referimos a Dios, y la Biblia lo hace mucho, y es una expresión muy común refiriéndose a Dios, como el Dios de paz aparece en diferentes lugares. En el Nuevo Testamento Pablo utiliza mucho esa expresión, el Dios de paz, porque Dios nos ha reconciliado consigo mismo. Ahora estamos en paz con Dios, tenemos paz con Dios, y eso es algo que tiene una tremenda trascendencia, porque tú puedes estar en guerra con Dios o puedes estar en paz con Dios. Estar en guerra con Dios no se lo recomiendo a nadie, porque Dios es el vencedor, Él va a tener la victoria, es suya, Él es el Todopoderoso, nadie le puede hacer frente. Entonces estar en guerra contra Dios, ¿sabes qué es? Una seguridad que vas a perder. Si alguien se empeña en enfrentarse a Dios, tiene que tener la certeza de que no va a poder hacer nada, va a fracasar, perderá la batalla, porque Dios ya tiene la victoria. Pero si estás a cuentas con Dios, si tienes paz con Dios, entonces te vas a sentir seguro, tranquilo. Y el Dios de paz transmite y quiere darte esa paz a tu corazón. Cuando tú tienes la paz de Dios en tu corazón, es porque estás en paz con Él. Entonces la sensación que vas a experimentar sobrepasa todo lo comprensible humanamente hablando, porque tú puedes tener paz en la más grande de las tormentas. Puedes sentirte en paz en los momentos más difíciles de tu vida. ¿Por qué? Porque el Dios de paz está contigo y te ha reconciliado. Os voy a mostrar cómo muchas veces, especialmente Pablo, se refiere así a Dios como el Dios de paz. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Podía haberse referido a Dios de otra forma, pero por lo que él dice en ese contexto, habla de el Dios que nos puede santificar por completo en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Bueno, pues a ese Dios se refiere Pablo como el Dios de paz. O sea, si Él es el Dios de paz, si estamos en paz con Él, bueno, pues entonces ahora tenemos la oportunidad
de ser santificados, de que la obra de Dios se complete en nosotros de una forma total, que llegue a completarse totalmente. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Claro, si Dios es el Dios de paz, ¿quién mejor que el Dios de paz puede darnos paz? El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Antes yo os estaba citando de memoria Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, cuando Jesús dice allí: la paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que el Señor nos da no es como la paz que el mundo ofrece. En el mundo la paz es relativa a las circunstancias, a perspectivas, a puntos de vista, pero en la Biblia la paz que se nos habla y que viene de Dios es esa seguridad total y completa que uno puede experimentar en cualquier circunstancia de la vida en la que nos encontremos. Ahí está un comentario que Maritza acaba de escribir en el chat en directo y dice: pastor, buenas tardes, por favor hagamos una oración para mi amigo que murió acá, se llama Jonathan Rodríguez. Bueno, es triste cuando sabemos que alguien ha muerto en este mundo. La muerte siempre es triste. Entonces, sin duda, Maritza, estaré orando por ti, por la familia, que el Señor esté ahí confortando los corazones, especialmente la familia cercana de Jonathan, ¿no? Que ante la pérdida pues siempre hay esa sensación. Y precisamente al hablar del Dios de paz que nos da siempre paz, yo a veces os he contado mi testimonio de cuando mi papá falleció, y os he contado pues que cuando un ser querido muere, y muere así por una muerte por enfermedad, que no es que llegó ya su hora porque dices, bueno, ya era tan viejito, no, sino que tú piensas todavía le quedan muchos años por delante, y la enfermedad, o en otros casos un accidente o cosas que ocurren. Y yo os contaba que en medio de la tristeza por la separación, yo estaba lleno de paz, yo tenía total tranquilidad y paz. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza, sabemos que lo vamos a volver a ver, y cuando tú vives eso profundamente en tu vida y vives especialmente al Dios de paz, aún en medio de esas tragedias, puedes experimentar la paz de Dios. Por eso es importante orar por la familia y las personas que rodean esa situación, para que de alguna forma esto sirva para que ellos encuentren esa paz en el Señor, ese descanso, que el Señor les pueda transmitir esa tranquilidad en medio de las múltiples pruebas que nos podemos encontrar en este mundo. Y otro de los textos que Pablo usa la expresión acerca del Dios de paz, pues también os puedo leer en Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, aquí parece, el texto, si te fijas, es como si el texto estuviera condicionado, la promesa de que el Dios de paz está con vosotros, está como condicionado al hecho de que si tú haces lo que dice ahí, ¿el qué? Lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis, lo que visteis de mí, esto haced. Y es como decir, si haces esto, el Dios de paz, porque dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Claro, la oferta de paz de Dios no es para que cualquiera pueda usarla como le parezca, sino que para recibir la paz de Dios hay unas condiciones. ¿Y cómo las conozco? Bueno, pues lo que la palabra de Dios dice. O
O sea, los filipenses recibieron, aprendieron, oyeron y vieron en Pablo el qué, la palabra. Pablo lo que hacía era predicar la palabra, enseñar la palabra. Yo podría decir eso, hermanos, lo que estáis aprendiendo de mí, lo que habéis recibido de mí, lo que habéis oído de mí y lo que veis en mí, haced esto. ¿Qué es lo que estáis viendo en mí? La palabra. Yo cada día os predico, os enseño la palabra de Dios. Y entonces si hacéis esto, el Dios de paz estará con vosotros. Si tú quieres acercarte a Dios y recibir no solo la paz, sino todo lo que Dios te ofrece, solo lo puedes hacer a la manera que Dios ha establecido en su palabra. Es a través de la palabra de Dios cómo aprendemos a tener paz con Dios. Y el Dios de paz estará con vosotros. Algunas personas creen que la paz de la que se habla en el mundo y la paz que Dios ofrece es lo mismo. Normalmente en el mundo la palabra paz apunta a la ausencia de conflicto, de guerra. Pero en el caso del creyente, de la palabra de Dios, es más que eso. O sea, tú puedes estar sin una guerra, sin un conflicto, pero no tener una verdadera paz. Puede haber inquietud, puede haber preocupación, puede haber en tu interior algo que te impide experimentar esa paz. Por eso lo que Dios te ofrece es una paz auténtica. Siempre que hablamos de paz y hablamos de Cristo, tú sabes que en Isaías se menciona a Cristo con este título, Príncipe de Paz. Y yo siempre recuerdo, cuando hablamos de esto, recuerdo cuando visitamos el Museo de la Paz aquí en España. Está en un pueblo que se llama Guernica, en el norte de España, en una región que se llama País Vasco. Y en esta población Guernica se construyó el Museo de la Paz porque en la historia reciente de este país, cuando en la Guerra Civil Española, la Guerra Civil enfrentó a la población, o sea, es cuando un país se parte en dos y unos luchan contra otros. Y entonces en la Guerra Civil Española, que ganó el general Franco, que instauró su dictadura, una dictadura que duró bastantes años en este país. Entonces Franco, ganando la guerra, tuvo apoyo, en este caso Hitler, eran amigos, Franco y Hitler eran buenos amigos, colaboraron entre sí. Franco envió soldados para ayudar a Hitler en la guerra. Hitler usó el territorio español como algún experimento para después la Segunda Guerra Mundial, y entonces la aviación de Hitler, de la Alemania nazi, bombardeó Guernica. Fue como una especie de experimento, a la vez que se suponía que estaba ayudando a Franco. En Guernica había una fábrica de armamento, y entonces pues ese día la aviación alemana bombardeó Guernica, pero no solo la fábrica de armamento, sino toda la ciudad. La intención del ataque era destruir todo ese pueblo y matando pues a hombres, mujeres y niños, un acto que aún dentro de una guerra se considera como un crimen de guerra, como algo ilegal que no se puede tolerar y permitir. Y entonces esta barbarie pues que pasó como una forma de mostrar el horror de la guerra, y en esta ciudad, en Guernica, se construyó el Museo de la Paz. Entonces siempre me acuerdo cuando hablo del Príncipe de Paz, siempre me acuerdo del día que visitamos ese museo, porque tú entras ahí y como es el Museo de la Paz, pues todo lo que hay ahí es relacionado con la paz. Y se habla de la paz por todas partes. Todos son ejemplos de la paz, personalidades hablando de la paz, y ahí tienes en cada rincón del museo hay algún letrero, algún cartel, algún vídeo, alguna fotografía de los personajes relevantes en la historia hablando de la paz. Ahí tienes las frases célebres de presidentes de países hablando de la paz, ahí tienes representantes de religiones, ahí está el Mahatma Gandhi hablando de la paz, y ahí están todos hablando de la paz. Y cuando terminé de visitar el museo me quedé sorprendido porque pensé, vaya, es sorprendente que en ningún lugar del museo aparece una frase, por ejemplo, de la Biblia o más aún de Jesucristo. No hay ni una sola referencia a Cristo cuando Cristo tiene el título de Príncipe de Paz que nadie más posee, nadie más tiene.
y nadie puede ofrecer la paz que ofrece Cristo. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y bueno, aunque me sorprendió, pero no me sorprende tanto, porque este mundo rechazó al príncipe de paz, evidentemente, y por eso este mundo es un mundo que siempre está en un continuo conflicto. Y hablo de guerras entre hombres, pero también hablo de las guerras internas de los hombres, de las guerras interiores de los hombres. Cuando dejas fuera al príncipe de paz, no puedes experimentar paz. Tienes cosas que se confunden con la paz. Hay sensaciones de decir, bueno, estoy en un tiempo de calma, pero la paz de Dios solo se experimenta cuando Cristo te la da, cuando obtienes esa paz con Dios. Voy a leer también en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Si en el mundo considero normal que haya conflictos, guerras, todas estas experiencias negativas porque no tienen paz, en la iglesia no debería ser tan común que esto ocurriera, pero también ocurre. De hecho, dentro de las iglesias hay guerras a nivel de hermanos, enfrentamientos, conflictos. En la iglesia de Corinto pasaba. Uno de los problemas de la iglesia de Corinto eran las divisiones, estaban divididos por grupos, unos no se juntaban con los otros, pero también habían enfrentamientos y había hermanos que denunciaban a hermanos delante de las autoridades. Pablo estaba argumentando cómo puede ser, ¿no?, que nosotros que somos hijos de Dios tengamos que llevar nuestros problemas a la autoridad del mundo que no cree en Dios. Entonces a estos creyentes Pablo les habla y les enseña muchas cosas, pero es notable que les diga, sí, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, y lo es en todas las iglesias de los creyentes. Si no tenéis esa paz, algo mal estáis haciendo. Dios es el Dios de paz, no de confusión. Cuando hay confusión en la iglesia, cuando hay creyentes que están en una lucha continua dentro de sí, es porque algo no está bien, algo no funciona, porque lo normal tiene que ser lo contrario. En la segunda carta que Pablo les escribe, en el capítulo 13, versículo 11, dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Otra vez a esta iglesia que anda con estos conflictos y estos enfrentamientos, hasta en la Santa Cena y en 1 Corintios se percibe, ¿no? Se ve que están enfrentados unos hermanos a otros, que hay competición, que no se esperan, no hay cariño, no hay amor, no hay paz entre ellos. Y entonces en los saludos finales, en la segunda carta, pues Pablo, entre todo lo que podía decir, se acuerda de estos detalles importantes. Tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Y el Dios de paz, si eres hijo de Dios, que es el Dios de paz, tienes que vivir en paz, tienes que estar en paz con todos los hombres. Amén. Bueno, podríamos hablar mucho más de la paz, pero dentro de este mismo estudio de Romanos, un poquito más atrás, no hace mucho, estuvimos hablando ya de la paz. Entonces no nos vamos a detener más ahí y vamos a avanzar un poquito más en la epístola, y así nos vamos a ir ya al capítulo 16. Y comenzamos de esta manera el último capítulo de esta epístola, que tiene 27 versículos por delante. Así que nos quedan 27 versículos para terminar la carta a los romanos, en la que hemos estado ocupados bastante tiempo. De momento llevamos 120 horas de estudio. Dice, y si te fijas, los primeros 16 versículos son saludos a muchos hermanos. Ahí saluda a un hermano, saluda a otro, y vamos a ir viendo qué es lo que podemos aprender de estos versículos. La primera mencionada es Febe, y leemos los dos primeros versículos que hablan de Febe. Dice, os recomiendo además
nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Bien, la primera mencionada en esta larga lista de salutaciones a diferentes hermanos es una hermana que no conocemos mucho de ella. Sabemos que se llamaba Febe, sabemos que es diaconisa de la iglesia en Cencrea y posiblemente sea la portadora de la carta a los romanos. Ella va hacia Roma, por eso Pablo dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, o sea, Pablo la está enviando y le pide a los hermanos de Roma que la reciban. Entonces, muy posiblemente, aunque no lo diga, pero es de lógica ver que posiblemente Febe es la que lleva esta carta. Y fíjate que de pronto en la primera mención a una persona en esta larga lista de salutaciones ya tenemos un montón de enseñanza. Ya nos podemos detener aquí lo que nos queda de estudio y a ver si lo terminamos. Porque fíjate, se ha hablado mucho y es uno de los temas que hemos ido tocando a lo largo de estos casi 3 años en los que estamos aquí perseverando, y antes de esos 3 años en las series de estudios que ya en la iglesia estábamos desde hace muchos otros años estudiando. Uno de los temas recurrentes a los que siempre volvemos con frecuencia es hablar de la mujer en la iglesia, el ministerio de la mujer en la iglesia. Y lo tengo pendiente porque en alguna conversación con algunos hermanos había vuelto a surgir este tema y lo tengo ahí pendiente. No sé si ahora al terminar Romanos, como tendremos que empezar una serie, si hablemos de esto, tenemos que ver que el Señor nos guíe. Oramos y que el Señor nos guíe, pero es uno de los temas pendientes. Porque siempre se ha dicho que la Biblia es un libro machista, que menosprecia a la mujer y que la deja a un lado por debajo del hombre. Y a personajes de la Biblia como Pablo se les ha tildado de machistas. Y eso no es cierto, es todo lo contrario. Si tienes que relacionar a Pablo con las mujeres, solo lo podrías considerar como un libertador de los derechos de la mujer, como alguien que actuó a favor de la mujer. Porque lo que Pablo hizo fue reconocer a las mujeres sirviendo en la iglesia y haciendo cosas en la iglesia. El problema de que la mujer haya tenido desventaja y que esto se vea en la Biblia en cuanto al hombre, que haya habido discriminación, no es un problema de Dios ni por lo tanto de la obra de Dios y a los hombres que Dios ha utilizado a través de los tiempos, incluido Pablo. Es un problema que comienza con el pecado del hombre. Al principio de la creación, Dios no hizo distinción si era más importante el hombre que la mujer. Y yo respeto, porque ahí hay estudios, hay predicaciones, por ahí hay predicadores muy reconocidos en internet, muy conocidos de algunos, que, por ejemplo, utilizan el texto de la creación para decir que primero fue creado el hombre y la mujer fue segunda. Y fue tomada del hombre y para que fuese su ayuda idónea. Yo he escuchado a algunos maestros enseñar así, y sí que es cierto que dice esto allí en el Génesis, pero hay que verlo todo en su contexto y no considere solo una parte de lo que dice, considéralo todo. Y cuando habla la escritura de la creación del hombre, habla de el hombre y la mujer como iguales. Dice allí, creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Utiliza el término hombre como el genérico para referirse al ser humano. Y especifica, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Y lo que hizo Dios al crear al hombre y hacer la diferencia de los sexos es para mostrar precisamente la unión y el propósito que Dios tuvo al crearnos de esta forma, diferenciados en 2 sexos, hombre y mujer, varón y hembra. Entonces ahí se especificó de que somos creados de la misma esencia. Dios crea al hombre y del hombre también saca a la mujer. Y cuando Adán vio a Eva, dijo, esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos.
O sea, Dios tomó el polvo de la tierra, los elementos químicos que están en la tierra, para formar el cuerpo del ser humano, del hombre. Pero cuando creó a la mujer, ya no volvió a utilizar del polvo de la tierra, sino que a partir de el primer ser creado, se menciona en la Biblia como Adán, todos los demás seres que existen ya vienen de Adán. De Adán viene Eva, dice que tomó una de sus costillas. Vamos a decir, tomó de la misma materia que ya estaba creada, materia biológica, y porque el hombre ya era un ser viviente, Dios sopló en él y le dio aliento de vida, y de la misma materia creó a la mujer. Por eso Adán dice, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Dios de esta forma instituye el matrimonio. Y en el huerto del Edén no había discriminación. Adán no era ni más importante que Eva, ni Eva era peor que Adán, ni tenía menos cualidades o tenía menos derechos. La Biblia nos habla de dos por iguales y que no había nada malo. Si no había nada malo, no había tampoco esa prepotencia del hombre sobre la mujer. Esto aparece en el pecado. Cuando el pecado entró en el mundo, todo se trastornó y todo quedó maldito. Hay maldiciones que al hombre le golpearon más directamente y hay maldiciones que golpearon más directamente a la mujer. Pero la creación entera fue maldita y apareció todo lo malo, entre ellos la enfermedad, la muerte, todo el sufrimiento, todo el dolor surgió con el pecado. Y esto no es creación de Dios. Cuando Dios terminó su creación, vio que todo era bueno en gran manera. A partir de ahí, la humanidad ha sufrido las consecuencias del pecado. Y una de las consecuencias, os he dicho, al hombre le golpearon unas maldiciones más que a la mujer, y a la mujer le golpearon unas maldiciones más que al hombre. Y una de las maldiciones que cayó sobre la mujer fue esta: y tu marido se enseñoreará sobre ti, y tú tendrás debilidad de él. O sea, la mujer ha sufrido tanto el machismo, la discriminación, precisamente cumpliéndose estas dos características. Primero, la prepotencia del hombre, la mayor fuerza del hombre sobre la mujer, y también ha propiciado que esto suceda el hecho de que la mujer se ha sentido débil hacia el hombre, como que lo necesito, ha tenido esa dependencia del hombre. Esto es lo que se explica allí en Génesis. Entonces todo esto se transmite en las religiones, en la sociedad, en la vida, en según qué culturas y religiones se sufre más, según qué tipo de problema que en otras. En los pueblos orientales, incluido también el judaísmo, este menosprecio hacia la mujer ha sido muy relevante y muy notable, más que en otras culturas. En muchas de estas culturas, incluso religiones, si hablamos del Islam y hablamos del judaísmo, pues ahí se ha visto muy acentuado ese menosprecio hacia la mujer. Se ha hablado mucho del trato que la mujer recibe en el Islam, y no es mi intención ahora entrar en ese debate, pero simplemente cualquiera de vosotros puede observar. Por ejemplo, en el Islam hay diferentes niveles de restricción en cuanto a las mujeres. En los mejores casos, la mujer lleva velo, o sea, tiene que llevar siempre su cabeza cubierta. Esto es una representación de que está sometida a la autoridad del marido. El hecho de que nadie más pueda ver su cabello, nada más que su marido, es esa forma de decir que el marido es su dueño, es quien manda sobre ella, es el único que tiene derechos sobre ella. Y se entiende que derecho a la intimidad, pues claro, es normal, pero ver el cabello, o sea, ¿qué tiene eso de malo? Bueno, es elevar ese nivel de dominio a todo, hasta las cosas más simples. Entonces, digo en el mejor de los casos, porque tú sabes que dentro del Islam, en los modelos más extremistas, las mujeres que usan burka, por ejemplo, solamente llevan descubiertos los ojos, todo su cuerpo va cubierto. Yo voy a la playa y vamos en verano, que hace tanto calor, y vamos a bañarnos, y tú ves a los hombres musulmanes que se bañan con sus hijos, y las mujeres están vestidas en la playa totalmente, pasando calor, y algunas veces ves a estas mujeres que usan el burka. O sea, imagínate, yo pienso y digo, de negro, con el calor que hace,
y tapada totalmente y sin poder meterte en el agua, refrescarte ni siquiera, ¿no? En algunos casos ves que las mujeres se bañan, pero se bañan totalmente vestidas, ¿no? Los hombres están por un lado, las mujeres por otro. Si caminan por la calle, normalmente la mujer tiene que ir detrás, ellos van delante. Y en los casos más extremos, pues tú ya sabes. En la prensa y muchas veces salieron noticias, ¿no? Porque había por ahí algún imán que utilizaba el Corán para mostrar cómo los hombres deben castigar a sus mujeres porque lo dice el Corán. Ahí está escrito en el Corán. Que tienen que castigar a sus mujeres, incluso se dan instrucciones de cómo castigarlas y golpearlas sin que se vean las marcas físicas y así nadie pueda denunciar o pueda decir, mira, le has pegado a tu mujer. O sea, eso está detrás de una religión que se supone que es una religión de paz, ¿entiendes? Pero en el judaísmo también ocurre, en el pueblo de Dios. En la Biblia vemos a una sociedad machista contra las mujeres. Pero Dios no les enseña eso, Dios no les transmite eso. Dios nunca dijo que el hombre es más importante que la mujer. En todo caso somos diferentes en cuanto al físico y a la personalidad, pero eso no dice que uno sea más que el otro o uno tenga más derechos que otro. La Biblia, por el contrario, dice que Dios no hace acepción de personas, y el propio apóstol Pablo en Gálatas va a decir que en Cristo todos somos iguales, hasta el punto de que ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Pablo está utilizando las tres grandes divisiones que el judaísmo siempre entendió y llevó a la práctica. El judaísmo siempre hizo estas divisiones. Un esclavo y un libre evidentemente no son iguales, el esclavo no tiene derechos, pero un gentil y un judío tampoco. Los gentiles son, como decían algunos rabinos judíos, que Dios creó a los gentiles para que sirviesen de combustible para alimentar las llamas del infierno. Y una mujer y un hombre, no, hombre, es totalmente distinto. En el propio lugar de culto, en el templo, las mujeres no tenían entrada donde podían entrar los hombres. Tenían su atrio, el atrio de las mujeres, es donde las mujeres podían estar. Pero en el templo había lugares que solo les era permitido entrar a los hombres. Un judío oraba a Dios, los judíos oraban a Dios diciendo, gracias Señor porque no me hiciste ni gentil, ni mujer, ni perro. O sea, fíjate a qué nivel catalogaban a la mujer, ¿no? Entonces, una cosa es eso, el machismo que hay dentro de la sociedad y que esto se traslada a la religión de hombres. Pero en ningún caso es la idea de Dios, nunca Dios enseñó eso. Y tienes esos pequeños detalles que en medio de un corazón rebelde, de un pueblo con un corazón rebelde, en medio de un pueblo con sus manías y sus cosas, Dios, para poder cumplir sus planes y poder llevar adelante el poder hacer las cosas, pues Dios tiene que acomodarse a nuestras debilidades y a veces a nuestros defectos. Pero con todo y con eso Dios dejó sus señales en la Biblia. En el Antiguo Testamento hay algunos libros que llevan nombre de mujer, que eso dentro de la mentalidad judía, un judío se hubiera tenido que decidir, jamás lo habría hecho. Y no solo eso, hubo alguna mujer juez sobre Israel, o sea que gobernó y dirigió a Israel. Entonces tú vas a ver el papel de la mujer en la Biblia, que desde la perspectiva de Dios ningún problema. Incluso mujeres que podrían parecer, ya no solo porque fueran mujeres, sino porque no reunían ninguna característica para haber podido ser tenida en cuenta. Por ejemplo, Rahab de Jericó. Mira, Rahab lo tenía todo en contra, porque era mujer, pero además era gentil, era cananea de Jericó, y encima su profesión era prostituta, o sea que ya olvídate. O sea, ahí Rahab jamás hubiese sido considerada por un judío. Pero precisamente la Biblia habla de Rahab como una mujer excepcional, con una fe increíble. Lo que dice ahí en Josué capítulo 2, cuando Rahab habla, tenía más fe que prácticamente todo el pueblo judío, porque ella creía en lo que Dios había hecho en el pasado. Ella afirma de que Dios os ha dado esta tierra, y lo dice así, porque Dios os ha dado esta tierra. Tenía más fe que
toda esta generación que murió en el desierto. Y además reconoce a Dios como Dios de arriba en los cielos y Dios de aquí abajo en la tierra. O sea, increíble. Por eso Rahab, ahora Dios mira cómo la consideró, que la metió en el linaje del cual vendrá Jesucristo. O sea, Jesucristo viene de entre otras muchas personas, también de Rahab. Y aparece en otros lugares de la Biblia. En Santiago se habla de ella, se habla de Rahab y se habla de Rahab, o sea, de la fe de Rahab en la Biblia, ¿no? O sea que tú te das cuenta que los prejuicios sexistas no son de Dios, son de los hombres. Y en el Nuevo Testamento, pues tú ves a hombres como Pablo que para nada están limitando a las mujeres en poder servir en la iglesia. Algunos dicen, sí, pero mira lo que dijo Pablo. Y ahora no sé el tema y por eso no me voy a extender tanto, porque lo dejamos ahí pendiente, pero al hablar de Febe estamos viendo un ejemplo, porque Pablo está recomendando a una mujer que se llama Febe y le está reconociendo un ministerio en la iglesia que es el diaconado, a la Febe, la cual es diaconisa de una iglesia. Además es una mujer a la que él le ha encomendado una misión muy importante, llevar una carta a los romanos, una carta extensa, 16 capítulos, que es inspirada por Dios. O sea, es uno de las cartas que van a entrar al canon bíblico. O sea, que Pablo le encomendó, podía habérselo encomendado a cualquier hombre. Piensa que si Pablo tiene algún tipo de cierto prejuicio contra la mujer, ¿por qué va a enviar a Febe a Roma con la carta? ¿Por qué la va a recomendar a los hermanos de que la reciban en el Señor y que la ayuden en cualquier cosa y que diga de ella que ha ayudado a muchos y a mí mismo me ha ayudado mucho? ¿Por qué iba a hacer eso si él tuviese algún tipo de prejuicio contra la mujer? Habría enviado a muchos de los hombres que eran colaboradores suyos. Pero si Febe merecía ese derecho y ella era capaz de hacer eso, ¿para qué lo iba a hacer otro? ¿Solo porque sea un hombre? No. Esos principios son los que tú ves en Pablo y que tenemos que aplicar nosotros, porque son los principios que se ven en la Biblia acerca de este tema que estamos hablando. Algunos citan esos textos, porque Pablo dice, mando a la mujer que calle en la congregación, yo le digo que no tiene derecho a enseñar al hombre. Pero tú tienes que estudiar esos textos en su contexto. Él está hablando a una iglesia en concreto, donde hay desórdenes, donde las mujeres han aprovechado la libertad en Cristo para irse al otro extremo. Y muchas veces pasa eso, que se utiliza la libertad para el libertinaje, y entonces las mujeres reivindicaban sus derechos viniendo aquí a la iglesia a imponerse, pues ahora nosotras mandamos, nos imponemos a los hombres, y entonces Pablo tiene que poner orden y tiene que decir, mando a la mujer que calle en la congregación. Pero tú entiendes que eso está en un contexto. ¿Y por qué lo entiendes así? Porque la Biblia se estudia así, las reglas de hermenéutica son esas. Si en otros lugares Pablo habla de las mujeres y habla de ellas con el derecho que tienen a enseñar en la iglesia, habla de mujeres como profetisas, o sea, profetizar es enseñar, predicar, como diaconisas, habla de matrimonios como aquí vais a leer un poquito más adelante, Priscila y Aquila, y está mencionando primero a la mujer antes que el hombre en el matrimonio, y vemos que es un matrimonio que enseñó a hombres como por ejemplo Apolos, que era un predicador poderoso en las Escrituras, pero había cosas que se equivocaba, erraba porque le faltaba conocimiento, y Priscila y Aquila le enseñaron a este hombre que era predicador, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, ahora no es el tema y no me voy a extender ahí, porque quiero que hablemos un poquito más de Febe. ¿Quién era Febe? Bueno, lo primero que Pablo dice es, os recomiendo. Es una recomendación, no solo que la recibáis, no, os la recomiendo. Cuando yo como pastor hay hermanos que me recomiendan a otros hermanos, yo lo tengo muy en cuenta. Cuando alguien me dice, mira, hemos tenido en mi iglesia a este hermano predicando o enseñando, oye, te lo recomiendo. Yo digo, espérate, a ver, quiero saber quién es y qué aporta. Cuando alguien te recomienda a alguien, esto es importante. Ahora imagínate que quien te lo recomienda es Pablo. Si Pablo te recomienda a un hermano o a una hermana, tenlo muy en cuenta. Porque Pablo no habla por hablar, ni trata de ser cortés y gentil. No, Pablo, ante todo, busca que se predique la palabra, que se reconozca a Dios, que se honre el nombre de Jesucristo. Y si Pablo te recomienda algo, te aseguro que tiene motivos para hacerlo. Así que la recomendación dice muchísimo.
por lo que os estoy diciendo, y también era muy bueno recibir en iglesias a hermanos recomendados, porque a veces se te presenta alguien en la iglesia a quien no conoces y no sabes. Alguien se presenta ahí y te puede decir: yo soy predicador y vengo a la iglesia. Yo no voy a ceder el púlpito a nadie que no conozco, porque no sé de qué me va a hablar, no sé qué va a enseñar, no sé quién es. En la iglesia de este primer siglo, como ha pasado a través de los tiempos, había muchos que se aprovechaban, engañadores, que se aprovechaban del buen corazón, de la generosidad de los creyentes, para meterse en las iglesias y tratar de sacar algún beneficio. De hecho, en la iglesia siempre vas a experimentar eso, nosotros lo hemos experimentado. Yo he visto llegar a personas a la iglesia de otros países, de otros lugares, y venían pues buscando ayuda, no venían porque creyesen en el Señor o buscasen al Señor. Y es legítimo, humanamente hablando, ir a sitios que tú creas que te pueden ayudar, claro. Pero cuando se va con engaño, cuando se va con astucia, cuando la única intención es saber qué puedo sacar para mí de aquí, evidentemente eso no es sano, no es bueno. Y lo sabes porque hay personas que llegan ahí, les tratas de ayudar, pero si no reciben la ayuda que ellos esperaban, pues simplemente se van. Y a veces hasta hablan mal de la iglesia, ¿no? Entonces, cuando dice que la reciban y la apoyen, es porque Pablo sabe que Febe bendice a la iglesia, bendice a los hermanos y es buena, y su servicio es bueno para la iglesia en general, y si ahora está en Roma, va a bendecir a los hermanos de Roma. Y ese nombre Febe, ¿verdad que no es muy común? Bueno, no es un nombre hebreo, por eso no está en la Biblia en otro lugar más que aquí en el Nuevo Testamento. Hay nombres muy comunes a lo largo de toda la Biblia, y dentro de la cristiandad hay nombres muy comunes porque se tomaron los nombres de los apóstoles, de los primeros creyentes, pero Febe no es un nombre. Ha habido un pequeño corte, veo, en la conexión, pero sigo en directo. Sigo ahí adelante. Igual a veces pasa que se nota un pequeño corte, pero se restablece. Estoy en directo todavía. Entonces, Febe significaría algo así de la de áurea corona. Eso significa Febe. Y Febe era una, de la mitología, era una de las titánides originales, hija de Urano y Gea. Y Febe visitó el lecho, la cama, decimos nosotros aquí en España. Dice ahí en las crónicas que era un lecho muy deseable de Ceo. O sea, tuvo relaciones con Ceo y dio a luz a Leto y también a Asteria. Y también, entre otras cosas, Febe recibió el control de manos de su hermana, recibió el control del oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos era, dentro de la mitología, una forma para conocer el futuro y saber las cosas que iban a ocurrir, y Febe pues tenía ese control, ¿no? Y bueno, para no aburriros con la mitología, algunos yo sé que igual les interesa el tema, pero otros, si ya se me está acabando el tiempo, nos queda poco, pues para no aburriros mucho con la mitología griega, deciros que Febe fue una figura muy relevante dentro de la mitología de los dioses, porque nada más y nada menos que sus nietos son Apolo, Artemis y Hécate. O sea que Febe fue un personaje de la mitología, una de las titánides importantes, de las que vinieron algunos de los dioses más conocidos en la mitología, como Apolo o Artemis, ¿no? Entonces, alguno dirá, ¿y cómo Pablo está recomendando a Febe con lo que significa el nombre y tal? Bueno, porque los creyentes que venían del paganismo y creían en el Señor no tenían necesidad de cambiar sus nombres. Y Pablo tampoco tiene ningún problema en que tu nombre signifique una cosa u otra. Y es algo que a nosotros también nos ocurre, que nadie se escandalice. Seguramente tú te llamas como te llamas porque tus padres te pusieron ese nombre, y muchos de nuestros padres ni siquiera eran cristianos y pusieron el nombre pues o bien porque estaba de moda en ese tiempo, porque les sonó bonito, por lo que sea. Pero si algunos de vosotros analizáis vuestros nombres, pues dices, pues no tiene un fondo bíblico, viene del paganismo. En otros casos sí,
porque ya viene de una cultura cristiana, aunque ni siquiera tus padres fuesen practicantes cristianos, pero sí que es muy común que muchos tengan nombres que vienen de la cultura cristiana, que no quiera decir eso de que sean nombres con un significado bíblico y tal, sino que algunos de los personajes bíblicos o de los primeros años de la cristiandad transmitieron ese legado, ¿no? de lo que significó sus nombres. Pero como Pablo va a enseñar muchas veces, los ídolos no son nada. El hecho que tú tengas el nombre de un ídolo, de un dios pagano, como en este caso Febe, pues no representa nada. Cuando tú crees, Dios hace algo nuevo en tu vida y te convierte en una nueva criatura. Pero sí que, sin duda, en la Biblia se le da importancia a los nombres, sobre todo cuando tú eres creyente y le vas a poner a un hijo tuyo un nombre. Por ejemplo, Febe no es un nombre muy común entre los cristianos. ¿Por qué? Porque aunque hay una mujer que se llama Febe en la Biblia, si tú le vas a poner el nombre a un hijo tuyo, me imagino que miras el significado del nombre. ¿Me explico? O sea, no solamente porque tú digas, mira, este personaje de la Biblia, se llamaba Sansón, ¿no? Qué fuerte, Sansón, uno de mis héroes, pues le voy a poner a un hijo mío Sansón. No, pero tendrías que preguntarte, ¿qué significa el nombre de Sansón? No solo porque lo llevó el personaje tal, ¿no? Hemos dicho a veces que es muy difícil encontrar a alguien que se llame Judas, pese a que había otros Judas en la Biblia. Había otro apóstol que se llamaba Judas. Y dentro de los evangelios se mencionan a varios que se llamaban nombre Judas y solo uno fue traidor. Pero uno que traicionó de tal manera a Jesús manchó ese nombre y ya nadie más. Tampoco hay nadie dentro del cristianismo que se llama Herodes, ¿no? Pese a que el significado de Herodes en sí mismo no tiene por qué ser malo, pero la acción de lo que hizo un hombre llamado Herodes, pues ya hizo que ese nombre no sea digno, ya nadie se va a llamar así. Entonces, cuando unos padres cristianos van a ponerle el nombre a un hijo, deberían preguntarse qué significa este nombre y que tenga un significado, ¿no? Entonces, quizás por ese motivo no hay muchas personas que se llaman Febe, pese a que es un nombre que está en la Biblia, pero no es un nombre bíblico. Ahí está la diferencia, ahí matizamos, ¿verdad? Sí que es cierto que en la Biblia se da importancia a los nombres. ¿Por qué? Es la forma de identidad. Nos conocemos por nuestro nombre. O sea, yo conozco a cada uno de los que estáis ahí conectados por vuestro nombre. Cuando saludo y miro vuestro saludo, os digo, mira, el hermano Miguel ha saludado, Manuela acaba de escribir un mensaje, acaba de entrar ahí, Juan Bermudo ha dicho, Beatriz, José Luis. O sea, ¿cómo os podría conocer si no menciono vuestro nombre? Tendríamos que hablar de características. Sí, este que vive allí no sé dónde y se dedica a no sé qué. No, el nombre es lo que te da la seña de identidad. Por eso el nombre es importante y la Biblia le da una importancia al nombre. Una anécdota, en una clase de ciencias, el profesor iba a hablar del magnetismo y quiso comenzar la clase lanzándoles una adivinanza a los alumnos que eran pequeños, eran niños de primaria de 10, 12 años. Y entonces el profesor, para introducir la clase, no les dijo que iba a hablar de magnetismo y les dijo, a ver si adivináis de qué vamos a hablar hoy. Mi nombre empieza por M y recojo cosas. ¿Qué soy? Y un niño rápido levantó la mano y dijo, yo lo sé. Dice, una madre, dijo el niño. Un nombre que empieza por M y recoge cosas. El niño lo sabía, una madre. No, el profe quería hablarles del magnetismo, que tiene ese poder de atracción de los metales ferrosos, ¿no? Bueno, se habla de personajes de la historia, como Napoleón, por ejemplo, que en las crónicas de la biografía de Napoleón Bonaparte, dice que conocía el nombre de miles de sus soldados. Y si a veces os pasa, a mí me pasa, a veces digo, yo soy muy malo para aprenderme los nombres. Pues parece que Napoleón no, y ni tampoco Charles Schwab, que fue un magnate de Estados Unidos que tenía industria del acero, de la metalurgia. Y dicen que él conocía el nombre de sus 8.000 empleados. O sea, dicen que él se cruzaba por allí, por la fábrica o en la salida, la entrada,
con cualquiera de sus empleados y los saludaba por su nombre. Hasta 8000 nombres se conocía, fíjate. Hay gente que tiene otras capacidades de memoria, ¿no? Pero en la Biblia sí que es cierto que se le da esta importancia a los nombres. Y se habla del significado cuando el padre ponía el nombre a su hijo. Muchas veces el nombre se ponía por las circunstancias que rodeaban la concepción, el embarazo, el dar a luz, y se daba un nombre, o porque Dios hacía un llamado especial a ese niño que iba a nacer, o porque Dios estaba ahí sobre este nuevo niño, este nuevo hombre que va a vivir, y ahí el nombre se daba con un propósito. Incluso tú vas a ver que en algunos casos el Señor sí cambió el nombre. Abraham, por ejemplo, ya no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Sara, su esposa, ya no será más Sarai, ahora te llamarás Sara. Jacob, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Y en el Nuevo Testamento, ya no te llamarás más Simón, ahora te llamarás Pedro. O sea que tú vas a ver esto. Pablo era Saulo, Saúl, y ahora su nombre es Pablo. Cada uno de estos casos tiene una historia y hay una enseñanza, y no me puedo parar a explicarlo ahora todos, pero déjame que te muestre que para el Señor tu nombre es importante y que Dios te conoce por tu nombre. Lo dice, por ejemplo, en Juan, capítulo 10, versículo 3, dice el versículo 2 y 3, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Esta es una figura de Cristo y de nosotros. Cristo es el pastor y nosotros somos sus ovejas. Y dice que Él nos llama por nuestro nombre y nos saca. O sea, el Señor te llama por tu nombre, Él te conoce. Tu nombre es conocido delante del Dios del universo. Y Dios no tiene problema en recordar y en... si antes os he dicho que algunos de estos personajes como Napoleón o este magnate Charles Schwab o algunos de estos que tenían esa capacidad de memorizar miles de nombres, pues Dios más, claro, Él no tiene límite. Él memorizó el nombre de todos sus hijos a través de todos los tiempos, millones y millones. De hecho, el Señor no solamente sabe el nombre de todos los hijos que son suyos a través de los tiempos, sino de los que no son también. Dios conoce el nombre de todos los seres humanos. Es más, fíjate lo que dice el Salmo 147:4. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Dios le puso nombre a todas las estrellas del cielo, y según las estimaciones de la ciencia, el número de estrellas que hay en el universo conocido, estamos hablando de un 10 seguido de unos 50 ceros, casi 50 ceros. Eso es una barbaridad de cifra inconcebible para nuestra mente limitada. Y Dios no solo es que se sepa el número de todas, es que le ha puesto nombre a todas. Bueno, ya, eso es lo más, ¿no? Pero déjame que termine haciendo un recordatorio a lo que dice en Apocalipsis 2, versículo 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. No tienes la culpa de llamarte como te llamas. Algunos están contentos con su nombre, otros dicen, aquí, ¿cómo se le ocurrió a mis padres llamarme así? Yo conozco a muchos que no están contentos como sus padres le llamaron. Pero la buena noticia es que no tienes por qué arrastrar ese nombre toda la eternidad. En la eternidad, el Señor tiene un nombre nuevo para ti. Él nos conoce a todos por nuestro nombre, pero no ve el nombre, te ve a ti. El nombre es la forma de identificarte. Así que el Señor te conoce por tu nombre, pero el Señor tiene un nombre nuevo para ti. Y un día lo recibirás de parte de Él, escrito en una piedrecita blanca, un nombre nuevo. Hermanos, se nos ha hecho el tiempo, así que tenemos que terminar. Hemos llegado al final. Sabemos un poquito más acerca de esta mujer Febe,
Pero el próximo día, como os he dicho, no sé si nos va a dar tiempo a hablar todo lo que teníamos que hablar así de Febe, y no nos dio tiempo. El próximo día vamos a hablar de que era diaconisa y lo que significa ser diaconisa y algún detalle más que aparece ahí. Pero se nos agotó el tiempo, hemos pasado 1 hora juntos, así que nos despedimos. Que Dios os bendiga, que Dios esté con vosotros. Si Dios quiere, nos vemos mañana otra vez, que ya será sábado y por lo tanto 9 de la noche estaremos aquí juntos otra vez para compartir la palabra de Dios. Un abrazo y que Dios os bendiga.